Pero tenemos con nosotros aquí a don Pedro Catrén, quien ahora es senador de la República, pero como ustedes saben, es un politólogo de vieja data que ha estado participando en la sociedad dominicana propugnando por más democracia y más justicia social. Él es senador por Samaná y está aquí con nosotros ahora. Pedro, bienvenido. Gracias, Adalberto, muy complacido de estar contigo. Tú sabes que somos amigos y además compañeros de muchas jornadas sociales. Así es. Pedro, quisiera comenzar por algo tan simple. ¿Es verdad que Luis Abinader va para Sí, Samaná esta semana? el lunes Luis Abinader tiene programado y el ministro de Turismo van a Las Terrenas a inaugurar la planta de tratamiento de aguas de Las Terrenas y a tener un encuentro con un grupo de empresarios que tienen interés de hacer importantes inversiones en la provincia de Samaná. ¿Y el Samaná se ha estado reactivando el turismo? Samaná ha sufrido como todo el país con el tema de la pandemia, pero Las Terrenas específicamente está desarrollando un turismo interno muy importante. Los fines de semana, Las Terrenas parece Semana Santa. Tenemos la próxima semana un fin de semana largo y ya se ha desarrollado un turismo inmobiliario de alquileres de villas, de apartamentos, porque la mayoría de los hoteles grandes están cerrados y hay una, sobre todo de Las Terrenas, hay una cierta, yo no diría despegue, pero por lo menos las cosas se van normalizando. Se van normalizando. Bueno, qué bueno. Bueno, vamos a hablar del Congreso. En el Congreso ha llegado una cantidad que supera la mitad de senadores y de diputados nuevos que por primera vez llegan al Congreso. Ese es el caso tuyo ahí. Pero llegan a un Congreso muy desacreditado, porque al Congreso se le acusa de legislar en su propio favor, de actuar en su propio favor. Y así se entiende la doble exoneración, lo del barrilito, lo del cofrecito, lo del sistema de seguridad social tan propio que tienen. ¿Qué piensa Pedro sobre estos reclamos de la sociedad, de que el Congreso también se incorpore en esta ola por mayor ética y transparencia en la gestión pública? Mira, yo creo que este Congreso va a dar, por lo menos lo que yo estoy viendo en la Cámara de Senadores, una diferencia notable. La vocación de trabajo que hay, esa idea de que los senadores no trabajaban, hay una vocación de trabajo, hay un activismo importante en las comisiones, y hay un interés incluso del Congreso de tener una propuesta en consonancia con lo que han sido las expectativas de la sociedad. En esta semana el senador Antonio Tavera sometió una importante resolución en la cual yo he apoyado y la mayoría de los senadores del PRM y algunos también de la Fuerza del Pueblo, una importante resolución en la cual se le va a dar un plazo de 45 días a los ministros y a los directores de instituciones importantes para que revelen lo que han encontrado en esas instituciones y después establecer un régimen de consecuencia con los resultados de esa investigación, porque el interés de los senadores del PRM y del gobierno de Luis Abinader es que no haya borrón y cuenta nueva. Yo creo que ese es un aspecto trascendental, o sea, que va a marcar un antes y un después de este Congreso. Y el ejemplo del Congreso en cuanto a lo que yo señalaba, de los privilegios. Mira, yo creo que el tema del barrilito se ha malinterpretado, porque esos son fondos que realmente se usan para unos fines importantes. La regla de oro de la democracia no es barrilito o no barrilito, sino es la transparencia. Por ejemplo, en mi caso,
yo tengo ya una auditora, que voy a recibir del Fondo Social 649 pesos mensuales. Nos quitaron 200,000, o sea, Eduardo Estrella hizo un recorte, son 200,000. Y yo voy a tener, cada peso que yo dé, lo voy a auditar, o sea, yo no tengo compromiso con valores genéricos, sino con personas. Yo tengo una provincia donde el 60% de la gente es pobre y de ese 60%, el 11% es pobre extremo. Por ejemplo, ayer vino una niña que necesita una prótesis porque tuvo un problema con una conjuntivitis mal curada en una sección de Samaná y perdió un ojo y fueron a mi oficina y yo tuve que buscarle 30,000 pesos para esa prótesis. Por ejemplo, cuando una mujer en Samaná va a dar a luz con una cesárea, necesita 3 pintas de sangre, y 3 pintas de sangre cuesta Pero más. eso debería resolverlo salud pública, no el senador. Lo tiene, por ejemplo, en Samaná. Porque si ustedes legislaran, y ustedes aprueban el presupuesto en el Congreso, y si el Congreso legislara para que salud pública tenga los fondos que necesita para atender ese tipo de necesidades que no le corresponden a un legislador. Yo estoy de acuerdo, que no le corresponden, pero yo tengo que pagar una oficina en Samaná, por ejemplo. Yo tengo que tener una oficina para recibir la gente, que tengo que pagar empleados, que tengo que pagar electricidad, que tengo que pagar internet. O sea, esos son, en todas partes del mundo, los senadores tienen esos fondos. Aquí hay una dictadura de la ética mal interpretada de algunos sectores. Esos fondos en Estados Unidos, todos los senadores y legisladores tienen un fondo para ese tipo de cosas. En Chile lo tienen. Pero no lo tienen en Estados Unidos y Europa. Es cierto que los legisladores tienen oficinas pagadas por el Estado, pero no para hacer asistencia social. Tienen fondos de pero no para hacer tienen fondos para asistencia social en Estados Unidos, lo tienen para determinadas cosas, todo auditado. Hay un sistema en Estados Unidos donde se establecen partidas para los senadores hacer determinadas contribuciones. ¿Y piensa igual, Pedro, sobre la doble exoneración? Mira, yo no tengo problema con exoneraciones. Yo siempre he tenido vehículos y si hay en este momento hay una comisión que está revisando el tema de las exoneraciones en el Senado y lo que se va a poner es un tope para las exoneraciones, para que determinados vehículos de lujo no sean objeto a través de compras. ¿Pero por qué necesitan 2 exoneraciones en un periodo de 4 años? Yo creo que con una exoneración yo sería partidario de una sola exoneración, porque por ejemplo la mayoría de los senadores y de los diputados son del interior, o sea, y necesitan un vehículo para trasladarse al Congreso, y hay que pasar de los 7 días de la semana, 3 o 4 en la capital, o sea, y muchos de esos senadores necesitan también gastos de combustible. Pero eso se lo pagan, eso es aparte. De alojamiento. El combustible es aparte. Sí, se le da, hay una cuota. A los diputados y a los senadores. Hay una cuota de combustible. Y chofer se le paga también. También se le paga un chofer. O sea, de manera que no, y se le paga alojamiento si se queda. A los diputados, a los senadores no. A los senadores no. Sí. Bueno. Además, hay una idea de que es un sueldo muy lujoso. Un senador lo que gana son 300 y pico de mil pesos. Sí, no, el tema es cuando tú conjugas todos los ingresos que tienen, porque no es tanto tampoco. Se sigue pagando dietas por sesión y por reuniones. A los senadores se paga 3,500 pesos por comisiones. Y por ejemplo, en mi caso, que estoy en 7 comisiones, solamente se paga por una sola comisión. O sea, si yo voy a 7 sesiones de comisión, me pagan 3,500 pesos y a veces es más el trabajo que se hace en comisiones que el mismo trabajo que hacen en el hemiciclo, y por las sesiones no se paga, no se paga nada. Ya. ¿Cuáles son las prioridades de Pedro Castrén en el Congreso? Mira, porque tú tienes tu propia agenda, ¿verdad? Mi agenda fundamental es la apuesta por el desarrollo económico y por el bienestar de la gente de Samaná. Samaná ha sido una provincia castigada, olvidada
por el Partido de la Liberación Dominicana en 20 años. Como yo decía al principio del programa, la gente que va a Samaná y tiene la idea de que Samaná es un paraíso, no sabe que en Samaná el 60% de la gente es pobre, que en Samaná no hay agua, que en Samaná la mayoría de la gente no tiene instalaciones sanitarias, que en Samaná no hay hospitales, que en Samaná Pero explica eso. ¿Cómo que no hay agua en Samaná ni hospitales? Por ejemplo, tú tienes una zona que se llama Juana Vicenta, que es una sección de Samaná, del municipio de cabecera. Ahí no hay agua, ni hay instalaciones sanitarias en esa zona. En zonas, por ejemplo, de las galeras, como Loma Atravesada y Los Tocones, no hay agua. En el casco urbano de Samaná hay zonas que no hay agua. En Sánchez no hay agua. En Arroyo Barril hay zonas que no hay. Hicieron un acueducto que se llamaba el acueducto multinodal, o sea, que lo hicieron con fondos de Odebrecht y se robaron el dinero, que era un acueducto para darle abastecimiento de agua a toda la provincia, y prácticamente ese dinero fue mal utilizado por la corrupción del gobierno del Partido de la Liberación Dominicana. El déficit, por ejemplo, ambiental que hay en Samaná. El caso más palpable es el Salto del Limón, que es igual que las ballenas, es uno de los atractivos más importantes. La falta de gestión ambiental hizo que donde se forman los acuíferos, que es una zona que se llama Arroyo Chico en Samaná, fueran devastados por la ganadería y por la siembra de chinola. Y el Salto del Limón se ha secado. El año pasado duramos alrededor de 4 meses sin agua en el Salto del Limón y se ha ido rehabilitando por la lluvia, pero no es lo mismo de lo que era ese salto caudaloso de hace unos años. Y alrededor de 5,000 personas viven directamente de ese Salto del Limón, que eso ha sido solamente los que tienen su caballo y su mulo. Caballos, los paradores que hay en la zona, los guías turísticos, es decir, 5,000 personas viven del Salto del Limón, y por ese descaro del gobierno del Partido de la Liberación Dominicana, donde más negocios se hacían, entre otras cosas, en el Partido de la Liberación Dominicana, era con el tema ambiental, los permisos, dejar que una gente devastara una zona, en la política de tumba y quema, patrocinar los incendios forestales, patrocinados, todo ese tipo de cosas, se hicieron en el gobierno del Partido de la Liberación. Yo fui la semana pasada con el actual ministro de Medio Ambiente a una zona donde una joven hizo una fotografía en la revista Vogue, en la de Sánchez. En la desembocadura del Yuna, que se llama Barracote, sí. esa zona, y ahí usted puede caminar 200 metros sobre plástico, eso es una cosa increíble, todo el plástico que viene desde Jarabacoa, y pasa por todos esos pueblos del Cibao, desemboca en el Yuna, de Jarabacoa, no, de Bonao será. Y La Vega. Viene La Vega y Bonao, sí, perdón. Desemboca en el Yuna, y eso es un colchón de plástico de más de 200 metros. Usted puede caminar sobre encima de los plásticos, y el tema también. ¿Y qué se decidió ahí? Porque será el ministro del Medio Ambiente. Se está estudiando una comisión. El ministro tiene gente muy capacitada en el ministerio en este momento. Fuimos con ambientalistas, fuimos con la viceministra Milagro de Can Germán, que es una brillante joven graduada en Yale con el tema de medio ambiente, y se está diseñando una propuesta para resolver ese tema. Incluso en el Congreso estamos estudiando la ley de plástico. Eso fue lo que debió de hacer el gobierno pasado cuando se hizo la denuncia, y no caerle encima a la persona que simplemente tomó una fotografía y la publicó. Claro, eso fue una alerta roja que esa muchacha quiso hacer. Yo salí en contra de ese nacionalismo falso que quiso patrocinar el antiguo
ministro de turismo, que todos somos dominicanos y hay que defender el país, pero los dominicanos queremos un país mejor, un país con un medio ambiente sano. El que es nacionalista de verdad y ama a su país, lo que quiere es un país donde podamos respirar y tener un medio ambiente sano. Ya, y en torno a los grandes proyectos legislativos que hay en curso o que se plantean hacer, incluyendo lo de una reforma en el Estado, una nueva reforma, tanto fiscal como una reforma estructural del Estado, que ha comenzado, pero sin un aval legal. Mira, yo creo que aquí va a haber que hacer muchas reformas, incluso vamos a tener que sentarnos a hacer una reforma de la Constitución en algún momento, porque esa Constitución fue diseñada para fines específicos, para mantener una estructura del poder en el 2010, una Constitución que autoritaria en muchos aspectos, que niega, a pesar que dice que es una constitución que promueve el Estado social, en otras partes es una constitución negadora. Hay que recordar a nuestro amigo Luis Gómez, que era miembro de la comisión de juristas, que renunció y dijo que se instauraba una dictadura constitucional en el país y que por eso él renunciaba. Yo creo que hay grandes apuestas por reforma, pero estamos en medio de una pandemia muy fuerte y los recursos van a ser destinados fundamentalmente a tres cosas. El tema de la salud, ahí vamos a tener por lo menos 2 años importantes para destinar la mayoría de los recursos. Ese es el esfuerzo que está haciendo el gobierno de Luis Abinader para tratar de contener el tema de la pandemia. Hemos visto cómo hay un cambio significativo en los servicios de salud, en las pruebas para el COVID, que se están haciendo de manera masiva, el plan que se va a hacer con el sector turístico para que puedan venir, turistas a partir de noviembre, que se van a abrir los hoteles, el tema de la educación, cómo hemos encontrado la educación, que eso no era ninguna revolución digital, fue un negocio inmobiliario, con el tema de las comidas, de las escuelas, lo que hubo. No hubo tal revolución digital. Aquí no se ha podido abrir de manera virtual el año escolar porque la mayoría de los niños de nuestro país no tienen acceso al internet, y además es imposible que con la educación que tienen los padres de esos niños puedan ser tutores de ellos a través de un sistema virtual. Y ya va a tener que invertirse muchos recursos para poder poner la educación al nivel de otros países. Por ejemplo, lo que hizo Uruguay hace 10 años, que repartió computadoras a todos los niños, que instruyó a los maestros para tener una mayor calidad de la educación. El PLD, y Danilo Medina, fue toda una farsa, la gran farsa que hubo en estos últimos años fue el tema de la revolución educativa. Hemos encontrado un sistema educativo devastado, sin ningún tipo de calidad de la educación, con grandes negocios que se hicieron en la construcción de las escuelas. Hay muchas escuelas todavía, incluso a mí me llaman cantidad de ingenieros en Samaná, que le deben dinero todavía. El tema de las cocinas de las escuelas, cómo se las repartían entre los dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana, porque una cocina de una escuela deja 1 millón, 2 millones de pesos mensuales, es un negocio lucrativo, porque hay que entender claro que el PLD no era un partido político, era una corporación. Ahí había una mezcla de política y negocio, y por eso ya el PLD es un partido muerto, porque ese cemento que compactaba el Partido de la Liberación Dominicana, que era la corrupción, ya no es posible, y vimos un Danilo Medina en estos días lamentándose, acusando a las bases de su partido de haber perdido la derrota. Pedro, se nos acabó el tiempo, pero quisiera oír la opinión con relación a la escogencia
de los nuevos integrantes de la Junta Central Electoral y las altas cortes están en proceso también de renovación. ¿Cuál es el criterio en el que cree, el perfil en el que cree Pedro Castrén y por quién va a votar ahí ahora? Porque Mira, yo creo, Mate, que lo fundamental es buscar gente honesta y capaz, Mate. Hemos tenido diversas experiencias en juntas centrales electorales, juntas de políticos, juntas de la sociedad civil, y no hemos tenido, Mate, hasta la fecha, ni siquiera en estas elecciones pasadas, un sistema electoral que garantice la tutela jurídica fundamental que le consigna la Constitución a la Junta, que es un sistema electoral equitativo, justo y transparente. No lo hemos tenido ni con los políticos ni con la sociedad civil, de modo que yo creo que ahí va a haber que hacer una ingeniería, una búsqueda de los mejores hombres, vengan de los partidos políticos, vengan de la sociedad civil. Yo no tengo una idea radical, o sea, contra que deben ser de la sociedad civil o que deben ser de los partidos políticos, porque yo no comparto, Mate, esa idea de la antipolítica de algunos sectores. Pero el tema es que una junta electoral es una especie de árbitro en un proceso electoral. Y un árbitro de por sí parcializado o de sospecha que está parcializado. ¿Y tú crees que la junta pasada fue un árbitro imparcial? Pero esa junta fue electa de una manera inadecuada. Y todas las juntas han sido... No todas, porque recuérdate después de la crisis del 94. La única junta que hemos tenido que hay que sacar, tenerle... Su comida aparte, es la junta de Estrella Sadalá. ¿Y no se puede coger una junta parecida a esa? Yo creo que sí, que se puede escoger, pero yo tampoco tengo el criterio de la antipolítica, que nosotros somos los honestos y los políticos son los corruptos. Porque no es eso lo que se discute, Pedro, lo que se plantea es... Esa dictadura de la ética que quieren imponer algunos sectores, que en el fondo no son tan éticos también, o sea, muchos de esos sectores que participan en el juego de tronos y en el juego de poder en la sociedad dominicana, porque todo el mundo sabe, Mate, cómo esos sectores también, hay sectores económicos, sectores empresariales y intereses personales también. O sea, yo creo que lo que tenemos es que transparentar, yo lo he dicho siempre, la regla de oro de la democracia es la transparencia, que todo debe hacerse con la mayor pulcritud posible. Bueno, muy bien, muchísimas gracias, Pedro, por haber venido temprano al programa y gracias a ustedes